El domingo 4 de diciembre de 2016 en la ciudad de Besançon, en Francia, Narumi Kurosaki vivía un día más en su nueva etapa como universitaria de intercambio. Con 21 años y de nacionalidad japonesa, Narumi residía en la residencia universitaria Théodore Rousseau, dentro del campus de La Boulogne, un lugar tranquilo y seguro donde se dedicaba a estudiar y adaptarse a una cultura muy diferente a la suya. Esa tarde asistió a su clase de baile, una de sus actividades favoritas y una forma de relajarse y socializar. Salió alrededor de las 4 de la tarde y más tarde cenó en un restaurante cercano. Al regresar a la residencia, la rutina parecía continuar sin mayor novedad. Pero luego, alrededor de las 3:20 de la madrugada, entre el domingo y el lunes, una veintena de estudiantes que vivían en la misma residencia escucharon gritos estremecedores y golpes fuertes que provinieron de algún punto cercano a la habitación 106, donde Narumi se alojaba. Tras escuchar esos gritos, hubo gente que pensó que estaban matando a alguien. Varias personas se despertaron con los ruidos y se mandaron mensajes donde decían haber sentido mucho miedo. También dijeron que esos no eran gritos normales y que algo muy malo tuvo que haber pasado en una de las habitaciones porque parecía como que alguien había sido atacado. Al día siguiente surgieron las primeras señales de preocupación. Narumi no apareció en sus clases, que era algo fuera de lo común para una estudiante tan dedicada y responsable como ella. Además, sus pertenencias personales como su abrigo, su cartera con dinero y otros objetos estaban intactos en la habitación, lo que no coincidía con una desaparición voluntaria. Esa noche y las horas que siguieron marcaron el inicio de uno de los misterios más complejos y escalofriantes ocurridos en Francia. Hoy les invito a conocer el caso de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki y todos los detalles de su desaparición. Narumi Kurosaki nació el 23 de julio de 1995 en Tokio, Japón. Era la mayor de 3 hermanas. Sus hermanas se llamaban Honami y Kurumi. Creció en una familia unida y trabajadora donde su mamá llamada Taeko, siempre estuvo muy presente ya que su papá las abandonó cuando eran pequeñas. A pesar de las dificultades, Narumi era una joven alegre, responsable y con una voluntad enorme. Desde pequeña, Narumi se destacó por su dedicación en los estudios y por su curiosidad natural, así como por participar activamente en actividades como la natación, el piano y el baile, disciplinas en las que ganó varios premios. Sus familiares la recuerdan como una niña que amaba leer cuentos a niños pequeños y que era una modelo a seguir para sus hermanas. Su madre, Taeko, contaba emocionada que Narumi era una joven apasionada por aprender y con la cabeza llena de proyectos, que se levantaba todos los días bien temprano para estudiar en silencio. Y justamente gracias a ese esfuerzo, obtuvo una beca para estudiar en Francia, concretando su sueño de aprender francés y continuar con sus estudios universitarios en la Universidad de Franco Condado, situada en la ciudad de Besançon. Narumi llegó a Francia a finales de agosto del año 2016 y se instaló en la residencia universitaria Théodore Rousseau. Al mismo tiempo se inscribió también en clases para aprender francés. Allí se integró rápidamente a la vida estudiantil, haciendo amistades y participando en actividades como clases de baile y otros cursos extracurriculares. Siempre demostrando el tipo de persona que era, que podríamos decir era muy extrovertida. Tenía un carácter sociable, bondadoso, pero también fuerte e independiente. Su familia se comunicaba con ella siempre a través de llamadas y mensajes. Fue por esta razón que cuando comenzaron a recibir mensajes suyos, pero bastante extraños, creyeron que algo había pasado. Además de esto, los amigos cercanos de Narumi también se preocuparon y alertaron a su familia. Desde que desapareció su madre y hermanas, vivieron con un dolor profundo y constante, tratando de mantenerse fuertes para sobrellevar su ausencia y tratar de descubrir qué fue lo que había pasado con ella. Cuando Narumi Kurosaki dejó de presentarse a clases, los más cercanos a ella e incluso algunos profesores se empezaron a preocupar. La desaparición fue inicialmente tomada con cautela por las autoridades francesas. Una reacción que tristemente ya es bastante común cuando se trata de estudiantes jóvenes que podrían haberse ausentado voluntariamente por motivos personales. Siempre se consideran cosas como algo relacionado con una pareja o situaciones similares. Pero
había algo extraño. Si bien a Narumi ya no la volvieron a ver en la residencia ese diciembre, unos mensajes suyos empezaron a llegarle a familiares, amigos y profesores. Los mensajes que estaban dirigidos a sus familiares en Japón estaban escritos en japonés, pero tenían muchos errores de escritura. El japonés es un idioma bastante complicado y cuando uno no es nativo del idioma tiende a cometer este tipo de errores que se veía justamente en estos mensajes. Parecía como si alguien hubiese utilizado un traductor automático, algo que evidentemente no habría hecho Narumi, que ella sí hablaba japonés. Pero esto no fue todo. Los otros mensajes, unos que por ejemplo fueron enviados a sus profesores, estaban escritos en francés, idioma que Narumi todavía no manejaba, porque ella se manejaba con el inglés todavía en ese país, lo que hizo que todo fuese mucho más sospechoso aún. Ahora bien, hablemos del contenido de estos mensajes. En ellos, Narumi dijo tener que ausentarse porque tenía problemas con su pasaporte y también contaba que debía ir hasta un consulado japonés en Lyon, una ciudad que no tiene consulado, sino oficinas administrativas, lo que aumentó estas sospechas. Fue entonces cuando la policía decidió tomarse la desaparición en serio y el 15 de diciembre de ese 2016 inspeccionó la habitación 106 de la residencia universitaria Theodore Rousseau, donde vivía Narumi. La habitación estaba a simple vista ordenada y limpia. Se encontraron algunos objetos personales intactos como su abrigo, su computadora portátil y su cartera con unos 565 euros en efectivo. Pero así también faltaban ciertas cosas suyas como una manta, una maleta, su pasaporte y su teléfono móvil. Y esto hizo que los investigadores empezaran a pensar en los mensajes, porque ella les había escrito a sus conocidos eso de irse hasta un supuesto consulado en Lyon, y eso explicaría en teoría la ausencia de la maleta, el pasaporte y su celular. Pero la policía no iba a quedarse solamente con esos detalles. Los expertos se encargaron de recoger muestras en cada rincón de esa habitación y realizaron un análisis forense minucioso. Fue así como encontraron huellas dactilares en una taza que no correspondía a Narumi ni a personas habituales de su entorno. Además, el análisis de ADN identificó rastros en varios objetos como una botella de agua, una camiseta, las paredes, el suelo del baño y el borde del lavabo. Estaba claro que a quien sea que pertenecía ese ADN había estado con Narumi ese diciembre y que su desaparición no tenía nada que ver con un problema administrativo. Los investigadores hablaron con las compañeras de Narumi para tratar de dar con alguna persona sospechosa y también para tratar de analizar su conducta en esos últimos días. Sus compañeras dijeron que días antes de su desaparición, Narumi había comenzado a mostrar nerviosismo y a mostrarse como reservada, alejada, por decirlo de alguna manera. Además, se habían dado cuenta de que estaba recibiendo mensajes insistentes y controladores, lo que hizo que se preocuparan por ella. Otro dato importante es que la noche de la que sería ya el 5 de diciembre, ese lunes, varios estudiantes escucharon gritos y golpes en la residencia, como habíamos comentado, lo que hizo que la policía sospechara que se podría tratar de una persona con una relación sentimental con Narumi. Fue así como dieron con Arthur Del Piccolo. Arthur era un estudiante francés de 26 años. Él cursaba sus estudios en la Escuela Nacional Superior de Mecánica y Microtecnología, también en Besançon, en Francia, y conoció a Narumi en la universidad. Arthur y Narumi habían comenzado una relación ese año. Como suele ocurrir en casos de desapariciones, las parejas son las primeras personas en ser investigadas para descartar una huida voluntaria o un problema grave que pueda haber derivado en algo peor. Arthur contó que su relación con Narumi era nueva. Estaban conociéndose, tenían proyectos juntos y según él, no había conflictos aparentes porque justo estaban en la etapa en la que todo era todavía muy excitante y lindo. Su coartada para la noche de la desaparición fue clara. Él no estaba en la zona de la residencia y esto se pudo confirmar. Por eso había sido descartado como sospechoso. Lo más loco de todo fue que al dar con Arthur, quien creían podría ser la persona que estaban buscando, no estaban realmente muy lejos de dar con el verdadero sospechoso. Arthur, como les dije, pasó a ser fundamental para la investigación. Él también les advirtió a los policías que algo raro estaba pasando con Narumi.
Así como habían dicho compañeras de Narumi, Arthur mencionó que notó lo mismo. Narumi estaba siendo acosada y amenazada por alguien, y ese alguien era parte de su pasado. Un hombre que no estaba en Francia, sino que estaba en otro país. Y estamos hablando de su exnovio de nacionalidad chilena, llamado Nicolás Cepeda. Nicolás Humberto Cepeda Contreras nació el 11 de diciembre de 1990 en Chile. Nicolás era de una familia de buena posición económica en ese país. Su mamá, llamada Ana Luz Contreras, es ingeniera de ejecución de administración de empresas y trabajaba desde hace varios años como secretaria de un senador. Su papá, llamado Humberto Cepeda, fue subgerente comercial en una empresa de telecomunicaciones en la región de Valparaíso hasta el año 2020. Todo esto le permitió a Nicolás vivir una vida privilegiada. Él estudió Ciencias de la Administración y Empresas en la Universidad de Chile y en 2014 tuvo la posibilidad de viajar de intercambio por un año a Japón para continuar con sus estudios. Fue ahí, en el campus de la Universidad de Tsukuba, donde conoció a Narumi Kurosaki. Ellos comenzaron a salir, se hicieron novios y en el año 2015, cuando ya se cumplió el plazo de intercambio de Nicolás, él tuvo que volver a Chile, pero no quiso hacerlo solo y le propuso a Narumi que viajara con él y de paso conociera a su familia. Durante ese tiempo su relación fue buena y cercana hasta que Narumi tuvo que volver a Japón y su relación pasó a ser a distancia. Como es de esperarse, las relaciones a distancia requieren un esfuerzo doble para mantenerse y a muchos esto les juega en contra. Este fue el caso de Nicolás y Narumi. Cuando ambos se encontraron en países diferentes, con horarios y ritmos distintos, la comunicación, que era meramente a través de llamadas y mensajes, pasó a resentirse y Nicolás sintió muchos celos. Y también una necesidad extrema, constante, de estar en contacto con Narumi todo el tiempo posible. Él quería que ella le respondiera rápido, pero no solo eso. Llegó un punto en el que hasta le pedía saber qué estaba haciendo en todo momento. Esto hizo que Narumi llegara a un punto crítico también, porque todo eso era agotador para ella. Antes que disfrutar de la relación que tenían, se terminaron distanciando más y las peleas y reclamos eran cada vez más frecuentes. Para tratar de resolver los inconvenientes que se crearon con la distancia, a comienzos de 2016, Nicolás decidió mudarse a Japón y empezar a buscar un trabajo allá para que pudieran estar juntos viviendo en el mismo país y así evitar todo este tema de la relación a distancia. Pero había algo que Nicolás no sabía cuando viajó a Japón. Narumi, cansada de toda la situación que estaba viviendo con Nicolás, decidió aplicar a una universidad en Francia y fue aceptada, por lo que ese mismo año debía volar para comenzar sus estudios allá. Ella le tuvo que hablar de esto a Nicolás, él no lo tomó para nada bien, porque él prácticamente había dejado todo para estar junto a ella. Sorprendentemente, luego de esta noticia, ellos no terminaron su relación, pero las cosas se fueron enfriando y ahí fue cuando comenzaron las tensiones. Nicolás llegó a publicar un video en Dailymotion, una plataforma de videos muy parecida a YouTube, donde hizo una especie de descargo público. En el video, Nicolás decía que Narumi había hecho cosas malas y que tenía que cumplir con unas condiciones para que su relación continuara. Le daba un plazo de 2 semanas para cumplir las condiciones. Y decía al final que Narumi debía pagar un costo por lo que hizo, que tenía que entender que no podía cometer ese tipo de errores con la persona que la ama. Recently, Narumi did some bad things which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship. And the statement is the next: if Narumi can follow those conditions for 2 weeks, I will leave the conditions without any effect. Effective immediately. She needs to build trust and she needs to pay a little cost of what she did and assume that she cannot go around making those kind of mistakes with a person who loves her. Imagínense la locura de este chico. Incluso se sabe que hasta llegó a hackearle una de sus cuentas de redes sociales para que ella ya no tuviera acceso y así de paso leer sus conversaciones. Y por si fuera poco,
Nicolás vio que Narumi subió fotos en redes sociales donde salía con otro chico. Todo esto, por supuesto, solo empeoró la situación de los dos y en octubre del año 2016, Narumi terminó con Nicolás. Y fue entonces cuando ella comenzó a salir de una manera más amistosa con Arthur, el chico con el que la vio Nicolás en fotos. Conociendo todo esto sobre el que era el principal sospechoso en ese momento, la policía tenía todavía una duda. ¿Cómo era posible que Nicolás fuera el culpable de la desaparición de Narumi en diciembre de 2016 si cuando ella viajó a Francia, Nicolás había vuelto a Chile a más de 11.000 kilómetros de distancia? Muy pronto la policía uniría todas las piezas del crimen. Los investigadores descubrieron algo inquietante al revisar los itinerarios de vuelos y varios registros. Nicolás había viajado a Francia en noviembre de 2016 sin avisar a nadie. Al llegar, alquiló un vehículo y realizó compras llamativas de combustible, fósforos y productos de limpieza en una tienda cercana usando su propia tarjeta de crédito. Entre los días previos a la desaparición, cámaras de seguridad captaron a Nicolás merodeando cerca y dentro de la residencia de Narumi, aparentemente observando sus movimientos sin que ella supiera. Esta actitud obsesiva coincidía con los celos que sentía debido a que en su mente la relación no estaba terminada. No fue hasta unos días después, la noche del 4 de diciembre, que las cámaras los captaron a los dos juntos, asumiendo que no fue hasta que él estuvo bien al tanto de su rutina o algo parecido, que finalmente se animó a hablarle y a hacerle saber que él había viajado a Francia y que quería hablar de su situación. Ellos esa noche salieron a cenar al restaurante La Table de Gustave. Esto pudo comprobarse porque Nicolás usó su tarjeta de crédito para hacer ese pago. Luego ambos fueron captados nuevamente en cámaras, volviendo a la residencia alrededor de las 3 de la madrugada. Ahora bien, ¿recuerdan los mensajes que recibieron las personas cercanas a Narumi? La noche de la cena, el 4 de diciembre, Arthur fue de los primeros en recibir un correo, donde Narumi, en todo el día, solo le había dicho al que era su pareja en ese entonces que tuvo un buen día y que estaba muy cansada. Al día siguiente, el 5 de diciembre, Arthur dijo que Narumi no le escribió de mañana como era costumbre. Y cuando él le escribió, ella simplemente le dijo que lo quería mucho y luego ya nada. A él ese comportamiento no le pareció normal. Entonces, él se fue personalmente a verla. Cuando tocó a su puerta, nadie le respondió, pero luego Narumi le envió un mensaje diciéndole que se encontró con alguien y que iba a salir con esa persona esa noche a ver las luces de Navidad, cosa que ellos habían hecho solo unos días atrás. Para él esto significó algo muy fuerte, como una traición. Se sintió mal, luego se fue. Además, imagínense que fue a tocarle la puerta y ella no la abrió, sino que simplemente le había mandado un mensaje, estando ella dentro. Él en ese momento no notó nada muy extraño porque él estaba muy enojado. Ese mismo día, los familiares y profesores de Narumi también recibieron mensajes diciendo que tenía un problema con el pasaporte y también que había comentado lo del supuesto viaje a Lyon. Finalmente, el 6 de diciembre fue cuando Nicolás dejó la residencia, solo que las cámaras no captaron ese momento porque él había salido aparentemente de una salida de emergencia. Y el mismo Nicolás testificaría tiempo después diciendo que sí se fue por la salida de emergencias y que no lo hizo para huir porque según él también había cámaras en esa área, cosa que no era verdad. Al parecer, Nicolás salió con una maleta de gran tamaño que, si recuerdan, era la maleta que faltaba en el cuarto de Narumi. Ahora bien, ese mismo 6 de diciembre se registró la compra de un boleto de tren a Lyon con la tarjeta de crédito de Narumi. Pero lo extraño era que la compra de este pasaje se hizo desde Dijon. Esto se supo por la red Wi-Fi que se utilizó para realizar la compra en línea. Y lo inquietante era que Dijon era donde Nicolás había sido ubicado ese día. También se siguió el recorrido de Nicolás en el auto de alquiler y se lo ubicó en una zona boscosa al sur de Dole, donde se presume habría ido a deshacerse de Narumi. El 7 de diciembre se registró la entrega del vehículo de alquiler de Nicolás a la agencia de alquileres. Los que recibieron el vehículo dieron testimonio de que el auto estaba lleno de barro, tanto en el maletero como por fuera,
y una de las ruedas estaba como golpeada. Parecía como que estuvo en un terreno difícil de andar y no exactamente en una ruta. Luego de esto se registró que Nicolás tomó un bus hasta Ginebra y de allí un avión a Barcelona, y el 8 de diciembre ya en esa ciudad Nicolás le pidió a un primo suyo quedarse con él, y este primo resultó que era médico. Entonces Nicolás aprovechó para hacerle preguntas sobre signos de ahorcamiento y lesiones cervicales. También le preguntó qué hacer si se encuentra a una persona ahorcada y cuánto tiempo tarda en morir. Estas eran cosas muy extrañas, que luego le pidió por favor que no dijera nada sobre esa conversación. Luego de un par de días, Nicolás viajó a Madrid y de allí a Chile entre el 12 y 13 de diciembre de ese 2016. Además, recuerden que les comenté sobre la investigación que hicieron en la habitación 106. Esa investigación se hizo el 15 de diciembre, cuando Nicolás ya no estaba en Francia. También les había dicho que se encontró ADN en objetos como una botella de agua, una camiseta, en las paredes, en el suelo del baño y en el borde del lavabo. Estos rastros de ADN más adelante se comprobaría que coincidían con los de Nicolás. Pero a pesar de esto, no se encontraron restos de sangre ni en el dormitorio de Narumi ni en el auto. Porque si se hubiera producido un crimen, habría sido uno cuidadosamente hecho y no uno sangriento. O, una tercera hipótesis, se habría limpiado todo con extremo cuidado. Con todas las pistas reunidas, el 23 de diciembre de 2016 se emitió la solicitud internacional de arresto contra Nicolás Cepeda. Porque recordemos que estamos hablando de un crimen que ocurrió en Francia, pero que involucra a una persona de otro país. Este solo fue el comienzo de un largo proceso de cooperación internacional y trámites judiciales para poder juzgar a Nicolás presencialmente en Francia. Nicolás en un principio negó su culpabilidad. Él incluso llegó a acercarse personalmente a la oficina de la Interpol en Chile para responder preguntas sobre el caso de Narumi, y ahí confesó haber viajado hasta Francia y también el haber estado con Narumi esos últimos días que se supo de ella. Pero él dijo que fue en buenos términos, que para él ellos seguían en una relación. Por eso fueron a cenar y cuando volvieron a la residencia de Narumi mantuvieron relaciones íntimas. ¿Pueden creer que dijo que esos gritos que todos los vecinos habían escuchado había sido supuestamente de placer? No solo eso fue sumamente sospechoso. Durante el juicio, Nicolás trató de explicar varias de las compras que hizo en Francia y que llamaron la atención durante la investigación. Por ejemplo, el bidón de combustible y una caja de fósforos. Él dijo que el bidón lo compró por el recipiente y no por la gasolina que podría contener, explicando que tenía miedo de quedarse sin combustible. Sobre los fósforos, dijo que los compró porque asiste a la iglesia y los necesitaba para encender velas, algo que usa como parte de su práctica religiosa. Además, en el juicio también contó que Narumi le había pedido que comprara un pasaje en bus a Lyon para ella y que él usó la tarjeta de Narumi para hacer esa compra, aunque admitió que nunca lo había dicho antes por temor a que fuera usado en su contra. El juicio del que les estoy hablando se pudo hacer recién en abril del año 2022 porque la extradición de Nicolás desde Chile a Francia se dio recién en julio del año 2020, después de un montón de trámites y colaboraciones entre los países que ya conté antes. Durante el juicio, el tribunal escuchó todas las declaraciones, vio todas las pruebas y testimonios y al final Nicolás fue condenado a 28 años de cárcel. La investigación fue compleja y meticulosa. La policía trabajó con los pocos indicios disponibles para reconstruir todo lo ocurrido, usando herramientas como la geolocalización del teléfono para rastrear sus movimientos, que incluyeron recorridos en zonas boscosas fuera de carretera, y también el análisis de sus compras de fósforos y productos de limpieza que podrían haber sido usados para borrar rastros. La policía francesa también llevó a cabo múltiples búsquedas en la zona cercana a Besançon, especialmente en áreas boscosas y rurales, donde sospechaban que podría encontrarse su cuerpo. Estas búsquedas comenzaron semanas después de que se activaron las alarmas por su ausencia.
Equipos especializados, incluyendo perros entrenados para detectar restos humanos y tecnología como drones, participaron en la exploración de grandes extensiones de terreno, tratando de hallar cualquier pista que ayudara a esclarecer qué le había sucedido a Narumi. La ausencia del cuerpo de Narumi complicó mucho el caso. Esto limitó la posibilidad de obtener evidencias físicas claves. Además, durante el proceso judicial se denunciaron irregularidades en la obtención y presentación de pruebas y falta de transparencia en la comunicación con la defensa. En febrero de 2025, la Corte de Casación anuló la condena por esos problemas procesales, alegando que no se respetaron los plazos legales para las pruebas y la defensa no tuvo la información necesaria para preparar su caso. Aún así, esto no significaba que Nicolás quedaría libre, sino que se ordenó un nuevo juicio en Lyon y mientras tanto, él sigue en prisión preventiva. Nicolás Cepeda fue descrito por expertos como una persona con una personalidad complicada y controladora. Durante el juicio, un informe psicológico destacó que tiene poca empatía, notable frialdad emocional y una fuerte necesidad de dominar y controlar a los demás, rasgos evidentes en su relación con Narumi Kurosaki. Se señaló que Nicolás es muy hábil para manipular conversaciones y llevar la situación a su terreno. Según la psicóloga que lo evaluó, él tiene una marcada búsqueda de poder y control, tanto sobre sí mismo como sobre las personas a su alrededor, lo que evidencia una tendencia a la dominancia social. Estas características hizo que su relación con Narumi fuera tóxica y emocionalmente agotadora para ella. Durante el juicio salió a la luz un tema delicado que complicó todavía más la historia: la posibilidad de que Narumi estuviera embarazada justo antes de desaparecer. Esta idea no fue un rumor, sino que surgió de algunas conversaciones privadas por Skype entre Narumi y Nicolás que se usaron como pruebas en el juicio. En esos mensajes se mencionaba un posible retraso en el periodo de Narumi y se hablaba sobre pruebas médicas y visitas al doctor por esas sospechas. Pero Nicolás siempre dijo que ellos se cuidaban y que en realidad nunca estuvieron seguros de un embarazo, negando que Narumi estuviera realmente esperando un bebé, pero del tema no se habló mucho más. A pesar de todos estos problemas que tenían, Narumi intentó mantener la relación, pero el constante acoso y los celos de Nicolás la fueron desgastando poco a poco. Él le exigía respuestas rápidas y control total sobre su vida diaria, lo que empezó a afectar mucho su bienestar emocional. Los expertos explicaron que este tipo de dinámica, donde una persona domina y vigila constantemente a la otra, puede generar un estrés y miedo creciente, especialmente en relaciones a distancia con comunicación digital intensa y mensajes controladores. Testigos en el juicio, incluyendo a Arthur Del Piccolo, señalaron que Narumi quería romper con esa relación para empezar un nuevo capítulo en Francia, buscando un espacio más libre de presión. Aunque la violencia no siempre era obvia en la convivencia diaria, se evidenció en el acoso digital y en el miedo que Narumi mostró en sus últimas semanas de vida. Al conocer su perfil psicológico, también se entendió más sobre cuál pudo haber sido su motivación para acabar con la vida de su expareja. La falta de control sobre ella, el saber que ella ya no quería tener nada con él y que ya no podía hacer nada para impedirlo, o sea, el famoso caso de si no estás conmigo, no vas a estar con nadie más. Este caso tuvo repercusión internacional, involucró a autoridades y medios de Japón, Francia y Chile. Desde la desaparición, los medios cubrieron el caso con intensidad. La prensa japonesa expresó su preocupación por la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero, mientras que la opinión pública chilena estuvo dividida entre quienes creyeron en la inocencia y quienes señalaban a Nicolás como culpable. En Francia, la cobertura mediática fue constante durante el juicio. Los medios reportaron testimonios, detalles del debate legal y las evidencias presentadas. La familia de Narumi también aprovechó la visibilidad para mantener viva la búsqueda de justicia y presionar a las autoridades. La investigación y el proceso continúan abiertos y cada nuevo juicio representa una nueva esperanza para la familia y amigos de Narumi, que solo buscan respuestas y también que se haga justicia. Mientras que la defensa de Nicolás sigue cuestionando la solidez de las pruebas y señalando que hubo errores en el proceso. Ya saben, cuestiones de protocolo, porque si repasamos nuevamente la evidencia, creo que está claro todo lo que había pasado en ese momento.
No sé qué opinan ustedes. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.